buscamos nuevamente en la carta a los Gálatas del apóstol Pablo. Leemos Gálatas 3, versículo 10. Dice así la palabra del Señor. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Señor, bendiga esta meditación de su palabra. En la iglesia en Galacia, el apóstol Pablo, al escribir, estaba advirtiéndoles a ellos acerca del peligro en el cual se encontraban. Porque en Gálatas 1, en el versículo 4, Pablo les está recordando acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo y les dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Ese era el mensaje que el apóstol había llevado a las iglesias en Galacia: la redención y la salvación a través de Jesucristo. Pero ahora el riesgo en el cual se encontraban estas iglesias es que este mensaje que una vez habían recibido y el cual habían abrazado, ahora estaba ocurriendo que querían cambiarlo, porque ahora el mensaje que estaban atendiendo era Jesús más lo que yo debo hacer. Y por eso el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, envía esta carta para recordarles a ellos la necedad de querer agregar a la obra de Cristo. Por eso él les va a llamar Gálatas insensatos. Va a decir: estoy asombrado de lo que está ocurriendo con ustedes. Y eso, hermanos, debe de servir de advertencia para nosotros, porque vemos que ya desde el inicio, desde el primer siglo, el Evangelio, que es poder de Dios para salvación, lo único que puede salvar al pecador, estaba en peligro. Y aquellas iglesias estaban abrazando otra manera en la cual ellos creían que podían, por medio de la cual podían llegar a obtener la salvación. Y era agregar a la obra del Señor Jesucristo. Y por eso el apóstol, como vamos a ver, les va a recordar cuál es esa necedad de dejar a Jesucristo, o de más bien de querer agregarle a la obra de Jesucristo. Porque querer hacer esto, como Pablo les va a decir, es querer decir que usted puede cumplir todo lo que Dios ha exigido en su santa ley. Y como nosotros hemos visto, la Escritura nos ha enseñado que cada ser humano, al principio, fue hecho conforme a la imagen del Señor. Pero esa imagen del Señor ha sido distorsionada y ha sido dañada por el pecado, por lo cual ahora realmente ningún ser humano, aparte del Señor Jesucristo, nadie puede llegar a cumplir la exigencia de la ley del Señor. Fuimos hechos a la imagen de Dios, pero ahora somos, nuestro estado natural es de ser criaturas caídas. Hemos nacido todos, sin excepción, con una inclinación hacia la maldad, hacia el pecado, que en cada persona puede tomar un camino diferente. Pero la verdad es que todos hemos entonces heredado la pecaminosidad de Adán. En el momento en que el primer hombre desobedeció al mandato del Señor, la Escritura nos enseña que Él arrojó a toda la raza humana a ese estado de caída irremediable, esclavizado ahora y dominado por el pecado. Por ello es que ahora entonces nuestra naturaleza ha quedado totalmente corrupta. Y como dice la Escritura, en maldad hemos sido formados, y en pecado, como dijo el salmista, me concibió mi madre. ¿Qué exige la ley de nosotros? La santa ley del Señor. Amarlo a Él con todo el corazón y con toda el alma y con toda la mente.
Ese es el primero y grande mandamiento, dijo el Señor. Y el segundo, amar al prójimo como a ti mismo. De eso depende toda la ley y los profetas. Pero esa es la terrible realidad. Nadie puede llegar a cumplir esta ley. Como escuchábamos ahora en la mañana, es en este mismo día nosotros hemos quebrantado esta ley. Ninguno de nosotros puede delante del Señor presentarse afirmando que lo ha amado hoy más que cualquier cosa y que ha amado a su prójimo como nos amamos a nosotros mismos. La Biblia nos dice que más bien por medio de la ley es que conocemos el pecado que hay en nosotros. Pero entonces alguien podría hacer esta pregunta: ¿no es Dios injusto con el hombre al pedirle en su ley que haga lo que ahora el hombre no puede cumplir? Alguien podría objetar de esa manera delante del Señor: si mi naturaleza está inclinada hacia el mal, ¿por qué Dios me exige que cumpla su ley, que sabe que no puedo cumplir? Pero realmente Dios no es injusto, porque Dios creó al hombre en condiciones de poder cumplirla. Pero el relato de la Escritura es que el hombre, también por el engaño y las artimañas de Satanás y por su propia rebeldía, se privó a sí mismo y a toda su descendencia de esta capacidad que tenía para poder cumplirlo. Entonces, ¿va a dejar Dios sin castigo tal desobediencia? En el Evangelio según Mateo, en el capítulo 25, el Señor narra acerca de aquel día en el cual todas las naciones se presentarán delante de Él. Y a los que estarán a su derecha, Él les va a decir: venid benditos de mi Padre. Pero a los de la izquierda Él pronunciará esas palabras: alejaos de mí, malditos. Y esas son palabras fuertes, como las que el apóstol Pablo está utilizando al hablarle a la iglesia en Galacia. Despojarse de Jesucristo, querer menospreciar la obra de Cristo, es entonces acudir a la maldición de la ley. De ninguna manera Dios dejará tal desobediencia a su santa ley sin castigo. Antes, la ira de Dios se engrandece cada día, tanto por el pecado original como por todos aquellos pecados que cometemos, con los cuales nos rebelamos contra su santa ley. Por eso es que Él dijo: maldito todo aquel que no permaneciere en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahora en este pasaje de Gálatas, en el que vamos a estar meditando, del versículo 6 al versículo 14, vamos a ver cómo mantener entonces, de acuerdo a la verdad de la palabra, una correcta relación con Dios. El título de este sermón es que solo Cristo nos redime de la maldición de la ley. Solo Cristo nos redime de la maldición de la ley. Entonces el apóstol Pablo, en el versículo 1 del capítulo 3 al versículo 5, es cuando les dice a los Gálatas: yo estoy asombrado, porque parece que alguien a ustedes los hechizó, como que alguien a ustedes los encantó, de tal manera que ahora, cuando ustedes recibieron el Espíritu de Dios por medio del Evangelio, ahora más bien creen que es a través de la ley que podrían recibir esa promesa del Espíritu. Y eso es lo que él no podía concebir. ¿Cómo quieren dejar esa verdad para ir a la esclavitud, o más bien a la maldición de la ley? ¿Y qué es lo que va a hacer el apóstol? Entonces, primero él va a utilizar el ejemplo de Abraham para confrontar el error de los Gálatas. Y en segundo lugar, va a hacer el contraste entre la bendición a través de la fe en Cristo y la maldición por seguir la ley. Entonces, en el versículo 6, hablando acerca del ejemplo que él quiere traerles de Abraham, les dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura,
previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces, ¿qué estaba ocurriendo? Habían llegado entonces a Galacia, o a las iglesias en Galacia, aquellos hombres que eran los judaizantes. Y déjeme definir quiénes eran estos. Los judaizantes entonces eran hombres convertidos, o judíos, perdón, convertidos al evangelio. Que sí, por un lado veían a Jesús, el Mesías prometido, el Mesías de Israel, pero sin embargo, ellos pensaban que la única vía de salvación era llegar a Cristo a través del judaísmo, haciendo seguidores de Israel, pero por medio de la circuncisión. Pablo había expuesto el evangelio, pero llegaron estos judaizantes diciendo: sí, Jesús, pero tienen que guardar la ley y hacer el rito de la circuncisión. Entonces el peligro era muy grave para las iglesias. Si para salvarse era necesario el cumplimiento de la ley, entonces Pablo les dice: si eso es necesario, la cruz de Cristo ha perdido su eficacia. Y ya ha perdido, como él dice, el escándalo. El escándalo de la cruz, o el tropiezo de la cruz, se ha quitado, como él dice en Gálatas 5:11. Porque dice: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Y entonces, hermanos, ya el evangelio deja de ser buena noticia. Porque ahora ya no es lo que Cristo hizo, sino que ahora es lo que a usted se le demanda para que cumpla y pueda ser justificado. Por lo tanto, ya no es la buena y grata noticia del poder de Dios, sino que, como Pablo dice, ese mensaje ahora es un anatema, es una maldición, predicar ese mensaje que menosprecia la obra de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que estos judíos estaban haciendo, estos judaizantes? Bueno, les estaban diciendo: debemos cumplir el rito, circuncidarnos. Pero el apóstol Pablo, inspirado, lo que hace es, no va a la ley en Moisés, sino que él se va aún más atrás y toma a Abraham, del cual los judíos decían: nosotros somos descendientes de Abraham, nuestro padre es Abraham. Entonces, ¿qué hace Pablo? Les presenta el ejemplo de Abraham para decirles: veamos cómo Abraham fue justificado. Ahora, en Génesis 15, versículos 5 y 6 dice: y lo llevó afuera y le dijo a Abraham, Dios le dice: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y dice Moisés: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Qué hizo Abraham en ese momento? Creyó en la promesa del Señor, creyó en la palabra que el Señor le estaba anunciando, en la promesa de uno de sus descendientes. Sí, Dios le prometía una descendencia muy numerosa, pero les decía: ahí, de esa descendencia vendrá el Mesías, y a través de él serán benditas las naciones de la tierra. Y Abraham creyó a la promesa que Dios le estaba anunciando en ese momento. Y a partir de ese momento, la Escritura, y en Romanos 4, Pablo testifica: ahí fue justificado Abraham porque le creyó a Dios. Tuvo la fe, que es don de Dios, para creer en el que era prometido. Y por lo tanto, ante los ojos de Dios fue declarado justo. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque es el ejemplo que Pablo le está presentando a los Gálatas. Porque Pablo les está mostrando, y porque ellos conocían muy bien la ley, el Pentateuco, les está mostrando que Abraham fue justificado antes de ser circuncidado. Porque en el relato que acabamos de leer en Génesis 15, a Génesis 16 y versículo 16, Génesis 17 y versículo 1, habían transcurrido 14 años aproximadamente cuando Abraham fue circuncidado. 14 años después de que él creyó a la promesa de Dios, llegó a recibir la circuncisión.
Y luego, muchos siglos después, es que la ley es entregada por medio de Moisés. Entonces Pablo, en resumen, lo que les está diciendo: parece que ustedes entonces son necios y están hechizados, porque si miran a Abraham, que fue declarado justo, él no fue circuncidado primero, sino porque él tuvo la fe en aquel que había de venir. Y en el versículo 8 le dice: y la escritura entonces, previendo que Dios había de justificar exactamente por la fe a los gentiles, dio de antemano esa buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, en ti serán benditas todas las naciones. Entonces lo que le estaba diciendo es: por la fe, como lo fue Abraham, así también nosotros somos benditos y justificados. Y Dios entonces, viendo que esta era la manera en que Él había establecido, en que tanto ustedes Gálatas, que son gentiles, y los judíos, de esa manera es que iban a ser justificados. Y lo que Dios hace, dice ahí la palabra que en el versículo 8 que nos dice: dio de antemano la buena nueva, es que Dios le predicó la buena nueva, le predicó el evangelio a Abraham, diciendo: es a través de esto, de esta promesa en la cual todos, gentiles, judíos, todos serán bendecidos por medio de la promesa. Entonces, por eso es que les dice: sepan, por tanto, que los que son de fe, esos son los hijos de Abraham. Y esto era impactante para ellos, hermanos, porque estos hombres eran gentiles. Pero Pablo les está diciendo: por la fe, si tienen la misma fe que tuvo Abraham, ustedes son entonces hijos del Padre Abraham. Porque no es algo físico, sino que es algo espiritual. Y por eso le dice: de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Por la fe entonces que son bendecidos, declarados justos. Y por eso es que les decía, del versículo 2 al versículo 5, la bendición que tienen es: han recibido el Espíritu. ¿Cómo lo recibieron? Por la predicación del Evangelio. Y de esa manera ustedes son bendecidos. Han recibido el Espíritu Santo, que los ha hecho nacer de nuevo. Y les ha dado la fe, como Abraham tuvo la fe en la promesa. Entonces Pablo estaba atacando directamente esa creencia de que debían ser circuncidados, porque les muestra: Abraham no lo fue. Y antes de eso, él alcanzó la justificación delante de Dios. Y si ha ocurrido en ustedes, son bendecidos, pero por la fe en la promesa. Ahora, Pablo les muestra ese argumento, pero seguidamente, a partir del versículo 10, entonces les quiere mostrar la necedad a la que querían acudir. Porque entonces va a traer ese contraste. Si van a la ley, lo que van a obtener no es esa bendición de Abraham, la bendición de ser justificado. No es eso lo que van a obtener, sino que van a obtener la maldición. Pero también lo contrario, porque si van a la fe en Cristo, tendrán entonces la bendición de la justificación delante de Dios. Entonces Él les dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y eso, hermanos, es algo que hoy en día a muchos no les gusta, o en muchos lugares no se predica: estar bajo la maldición de Dios. En muchos círculos lo que se desea escuchar es: ¿cómo Dios me bendice? ¿Cómo puedo tener bendición en lo que haga? Pero Pablo en este momento está atacando esta falsedad acerca del Evangelio, diciendo: el peligro en el que están es que el hombre está bajo la maldición de Dios si quiere dejar a un lado la obra del Hijo de Dios. Por la fe, que pueden ser justificados, que es sinónimo de salvación. Pero por las obras, lo que usted obtiene, la persona obtiene, es la condenación. Por fe justificados, por las obras bajo maldición, lo cual es la condenación eterna. Entonces el contraste que Pablo les presenta es cómo van a tener la vida, que es lo que habla en el versículo 11 y en el versículo 12.
Dice, el justo por la fe vivirá. Y en el versículo 12, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Tendrán vida. Ahora, recordemos que esto, lo que él está hablando es vida eterna. Porque obviamente cuando él les está escribiendo estaban vivos físicamente. Pero lo que les está hablando es, van a tener vida. Y la vida que les estoy hablando es una vida espiritual, vida eterna. Esta es la vida eterna, conocer al Dios verdadero y a Jesucristo. Eso es lo que van a tener si creen en este mensaje, conocer al Dios que los ha creado. ¿Quién es ese Dios? Su santa ley que Él nos ha entregado, pero conocerán a Jesucristo, que es el que cumplió esa ley para que ustedes puedan estar bien con ese Dios verdadero. El Dios creador de todas las cosas, y únicamente en Jesucristo entonces es que tendrán la justificación. Como les digo, el sinónimo de que serán salvos. Entonces les dice, no es Gálatas a través de sus esfuerzos en cumplir o en ser buenas personas o en cumplir las demandas de la ley. Entonces la pregunta que él les contesta es, ¿cómo puede un pecador ser justificado y tener vida eterna? Y él trae dos pasajes de la Escritura. Porque él va a citar Levítico 18:5 y Habacuc 2:4. Porque como leíamos en el versículo 10 y en el versículo 11, ambos pasajes hablan de que alguien puede llegar a vivir. Pero vamos a ver que uno habla de hacer y el otro habla por la fe. Levítico 18:5. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo, Jehová. Y ahora Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces alguien podría decir, hay un contraste, o se está contradiciendo la Escritura. Porque en Levítico dice, haciendo el hombre vivirá en ellos. Y yo Jehová aseguro que así es. Pero el profeta Habacuc dice, el justo por su fe vivirá. ¿Cómo podemos reconciliar eso? Porque ambos prometen vida, uno haciendo y el otro por la fe. Estas son las dos alternativas. Entonces, ¿cuál es la verdadera? ¿El hombre va a ser justificado por la ley o va a ser justificado por la fe? Entonces, ¿es la salvación únicamente por la libre gracia de Dios en Jesucristo o debemos nosotros agregar algo de nuestra parte? Por eso es que en el versículo 10 él claramente lo dice. Los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y eso es lo que dice Deuteronomio 27:26. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Como les mencionaba al inicio, hermanos, el problema se encuentra en nuestra naturaleza. El mismo Señor Jesucristo dijo en el Evangelio según Mateo en el capítulo 5, que Él había venido para cumplir la ley. Porque el problema que el hombre tiene entonces, cuando la Escritura o la santa ley de Dios demanda su cumplimiento, al ir nosotros a la Escritura, lo que encontramos es que la misma Escritura da testimonio de nuestra condición delante de Dios para cumplir la ley. Aquel que dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo. Cualquier hombre que quiera decir que él puede y cumplir y vivir de tal manera que agrade a Dios, lo que Dios dice es un mentiroso y se engaña a sí mismo, porque nadie puede cumplir la ley. El Señor Jesucristo, al exponer la ley en los evangelios, dio el verdadero sentido de la ley. Y ahí es donde nosotros nos vemos confrontados.
Porque el Señor dijo, con solo un mal pensamiento usted se ha hecho transgresor de toda la ley. Con solo que usted sienta odio o llame tonto o menosprecie a alguien en su corazón, se ha hecho transgresor de toda la ley. Ha quebrantado toda la ley, por lo cual entonces está bajo la maldición de Dios, porque no ha permanecido en las obras de la ley para hacerlas. Y esa es entonces la condición, la desobediencia hacia la santa ley de Dios nos pone a todos bajo la maldición de Dios. Y eso, como les digo, se refiere a que nos expone a las penalidades de su santo juicio. Porque maldecir entonces debemos entender lo que es como el rechazo de Dios hacia todos aquellos que han menospreciado y han incumplido su santa ley. Por más buen esfuerzo que el ser humano trate de hacer, al ser puesto en la balanza de la santa ley de Dios, se encontrará falto. No llega y no cumple lo necesario para ser aceptado delante de Dios. La maldición entonces lo que trae a los hombres es su condenación y su sentencia de muerte. Procurar entonces cumplir lo que Dios ha exigido en su palabra, como dice Pablo, son insensatos. Creer que pueden llegar a estar bien con Dios por decir soy una buena persona y el estándar que estoy utilizando es mi propio estándar. A compararme con otros, pero al ir a la Escritura, donde el Señor exige, ámeme por sobre todas las cosas, porque usted está siempre delante de mí y conozco su vida, si realmente usted tiene otro Dios o no otro Dios delante de usted más que yo. Y ahí es donde todos nosotros nos vemos que hemos quebrantado el primer mandamiento. Y aun cuando el Señor dijo, amarlo con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, dedicarnos a Él, nadie lo ha hecho. Es hallado falto y está bajo la maldición de Dios. Por eso en Romanos 3:22, cuando Pablo expone estas verdades, les dice, no hay diferencia a los romanos. Judíos, gentiles, no hay diferencia. Todos pecaron. Esa es la sentencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Puedo cumplir la ley? El Señor dice, todos pecaron. No hay excepción. Primera de Juan 3:4 dice, el que comete pecado, infringe también la ley. Y todos hemos infringido la ley. Esa entonces es la sentencia que Pablo está dando. Si usted quiere tener la vida eterna por hacer la ley, la Escritura dice, usted es un infractor de la ley. Todos somos infractores de la ley, por lo cual entonces voluntariamente nos hemos colocado en la maldición de la ley, lo cual implica entonces es el rechazo de Dios y la maldición de Dios. Y si todavía quedara alguna duda, Pablo dice en Romanos 3, versículos 19 y 20, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y escuche, hermanos, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Entonces esa es la primera alternativa. ¿Cómo voy a ser justificado delante de Dios? Por la ley, nadie será justificado de esa manera. Pero ahora en la segunda alternativa, que es lo que Pablo les va a recordar a ellos, el mensaje que ya habían oído, Pablo presenta al Señor Jesucristo nuevamente, una vez más. Ya habíamos visto el ejemplo de Abraham que había creído en esa promesa del Señor Jesucristo y obtuvo su justificación. Por obras, ya sabemos entonces que es estar bajo maldición. Pero en el versículo 13, Pablo les dice, en versículo 13 y 14, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin entonces de que por la fe recibiésemos la promesa
del Espíritu. Este pasaje entonces, hermanos, lo que nos está enseñando es que Jesús ha hecho, Jesús ha cumplido y pagó en la cruz por lo que nosotros no pudimos hacer. La única manera entonces de escapar de la maldición de la ley no es por nuestras obras. Ese es el mensaje del Evangelio. Si usted trata y cree que puede llegar un día delante de Dios confiando en usted mismo, se llevará una sorpresa ese día. Porque la Escritura y el Espíritu Santo y Dios mismo, el Dios Trino revela, es Cristo, el que redime, el que liberta y el que rescata de la maldición de la ley. Pero todavía la Escritura va más allá y el apóstol Pablo nos dice cómo Él lo realizó, ya que Él mismo, y eso es lo glorioso, el Dios Trino único y verdadero, en este plan que ellos habían trazado desde la eternidad, sabían que llegaría el momento en que el Hijo de Dios, en su humanidad, al encarnarse, Él mismo iba a recibir la maldición de un Dios santo, pero no por sus maldades, sino porque Él estaba tomando el lugar que el castigo para ese su pueblo merecía. El castigo que su pueblo merecía, ya que Él mismo recibió el castigo de esa maldición. En Deuteronomio 21, 22 al 23 es donde está precisamente esta sentencia. Dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte. ¿Cuántos crímenes dignos de muerte hemos cometido al quebrantar la ley del Señor? Dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en el madero, no dejarás que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Pero entendamos esto, hermanos, no era que la persona caía bajo maldición por estar colgado en el madero, sino que era colgado en el madero porque estaba bajo la maldición de Dios. Y públicamente, ante los ojos del pueblo, se decía, este hombre es maldito por Dios, porque ha cometido un crimen digno de muerte. Por eso, Pablo dice la locura de la predicación de la cruz. Porque el Salvador, el Mesías, que Pablo testificaba y anunciaba que había muerto en la cruz, bajo la maldición de Dios, no podían creerlo. Decía, ese hombre fue maldito por Dios al ser colgado en esa cruz. Y usted dice que es el Mesías. Era locura para los judíos, para los gentiles. Pero primera a Pedro 2:24 nos dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Por eso entonces los judíos no podían creer que Jesús era el Cristo. Como el ungido de Dios iba a estar colgado en un madero en lugar de estar reinando en su trono. Pero ahí es donde nosotros vemos lo glorioso del Evangelio. Porque el Señor no era, Él es el único justo. Porque siempre hago lo que agrada a mi Padre, Él dijo. No murió por sus propios pecados, pero por amor a su pueblo, Él se hizo maldición por nosotros. Debemos entonces recordar eso. O más bien esto nos debe recordar, ¿cómo podría Dios salvar a un hombre que permanece bajo pecado, viendo que no salvó a su propio Hijo cuando sus pecados fueron cargados sobre Él? El mismo Hijo de Dios recibió esa condenación. ¿Cuánto entonces esperará a aquellos que creen que pueden llegar un día delante de Dios confiando en sus buenas obras? Pero al mismo tiempo, hermanos, el mensaje del Evangelio, la buena noticia que le fue anunciada a Abraham es esta, que aquel que mira a la cruz y ve a Cristo y cree por la fe que sus pecados, su transgresión a la ley fue pagada ahí, en Él recibe la promesa, la bendición de la promesa, el Espíritu, la vida eterna. Por eso el versículo 14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles,
a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Es en Cristo que se alcanza la bendición que había sido prometida a Abraham. En tu simiente serán benditas las naciones, y esa simiente es Cristo. Ahí es donde se alcanza esa promesa, la promesa del Espíritu, que el Señor envía entonces a aquellos que Él cambia el corazón, les renueva su corazón, los hace nacer de nuevo, y ahora ellos confían plenamente: mi maldad fue pagada, fue cargada en Cristo, y yo he sido por la fe en su obra declarado justo, no por la ley, sino por la fe en lo que Cristo hizo. Y esa bendición entonces incluye el favor de Dios. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Tenemos la vida eterna, la comunión con Dios, con el Dios verdadero. Tenemos el Espíritu Santo de la promesa que habita en nosotros, que nos ha sellado hasta el día en que Él venga. Y nuestra posición ante Dios es que somos declarados justos. Por eso entonces Pablo les dice a ellos la necedad, Gálatas, de querer ir a la ley, porque nunca lo va a lograr. Y eso, estimado hermano y amigo que me escucha, es lo que usted debe evaluar en su vida. Porque vean que los Gálatas al inicio corrían bien. Eso era su esperanza. Pero de un pronto a otro empezaron no a confiar en la obra única y perfecta de Cristo. Empezaron a confiar en lo que yo podía hacer. Alguien podría haber iniciado bien, pero apartar su mirada de Cristo y empezar ahora a confiar en lo que Él está haciendo. Y eso va a traer para aquel que es creyente mucha aflicción en su peregrinar cristiano. Porque al verse a sí mismo se dará cuenta: yo no cumplo lo que la ley exige. Y ahí es donde viene la duda, el temor y la inseguridad. Pero por eso nuestra mirada debe estar plenamente solo en Cristo, solo en lo que Él hizo en la cruz. Y confiar únicamente, como aquel ladrón en la cruz dijo: oh Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No hizo absolutamente nada más que creer y tener fe en Él. Y ese es el llamado al pueblo de Dios. No caigamos en un legalismo al creer que por cumplir ciertas reglas que se demandan, ahí estoy bien. No, estoy bien por lo que Cristo hizo. Pero en el creyente, los que tenemos el sello del Espíritu Santo, la promesa es también: hay una ley que ahora es guardada, pero ya no para salvación, sino que ahora esa ley es la que anhelamos cumplir porque Él nos salvó, porque Él nos ha rescatado. Quiero vivir para obedecerle y honrarle a Él. Pero también el llamado es para aquel que puede estar aquí y aún no ha confiado únicamente en Cristo y sigue aferrándose a sus ideas, sigue aferrándose a que no habrá un juicio, u omitiendo la idea de que llegará ese juicio. Estimado amigo, hoy el Señor, como lo hizo con Abraham, le ha predicado a través de su palabra la buena nueva. Ese es el evangelio que le puede salvar. Acuda a Cristo y la promesa es que Él le recibirá si usted viene con un corazón contrito y humillado ante Él. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, nuestro Padre Celestial, por tu palabra, por el glorioso evangelio del Dios bendito, por aquel mensaje que es tu poder para salvación. Y gracias, Señor, porque este mensaje nos ha rescatado a muchos de los que estamos aquí. Y te damos gloria a ti por esta gracia que has tenido. Sigue santificando a tu iglesia, Señor, a través de la Escritura. Y oh Señor, que tu Espíritu Santo convenza a los corazones que aún no han confiado en Cristo y que siguen tal vez aferrándose a su justicia propia. Oh Señor, que vean esa necedad y que acudan al único que les puede rescatar. Y es en el nombre de Él que oramos. Amén. Amén.